Bien, de nuevo, queremos hacer un estudio hoy, ¿verdad? El último estudio del cierre para completar lo que estuvimos estudiando desde el día viernes en relación a las tres grandes verdades que salen del lugar santísimo. Porque comenzamos diciendo que tenemos que adorar en el lugar santísimo. Allí, en este lugar santísimo, salen tres grandes verdades que están dentro del arca. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? El maná, la vara de Aarón. El maná y El arca, la ley, el maná y la vara de Aarón. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Sería la primera que estudiamos, la ley. Y ahí hablamos acerca de la restauración de la verdad del sábado, del sellamiento, del mensaje del tercer ángel. Esa sería la ley. Primera. La segunda, dijeron el maná, que ya estudiamos que simboliza a Cristo en su naturaleza divina, en su naturaleza humana y en su justicia. Porque cuando nosotros comemos ese maná, es que aceptamos a ese Cristo, Hijo engendrado de Dios, que se tomó carne de pecado, que murió por todos nosotros. Y al comerlo, significaría que estamos vestidos de su justicia. Y eso lo vimos en relación con el tema de la fe, del bautismo y lo que tiene que ver con la Santa Cena. Así que lo que queremos analizar hoy es la parte que falta. ¿Cuál sería? La vara de Aarón. La vara de Aarón, que también estaba en el arca. Era una de las tres cosas que estaban en el arca. Y ya inclusive habíamos adelantado que la vara de Aarón lo que nos habla es del orden evangélico. Todos conocemos la historia por la cual se origina la vara de Aarón y se introdujo allí. ¿Se acuerdan todos? Ninguno no... La rebelión. Ajá. Fue una rebelión. Básicamente el resultado de esa vara allí fue una rebelión al orden que Dios había establecido. Porque Dios estableció un orden. Cuando saca a su pueblo Israel, por medio de Moisés, además de dar la ley escrita en tablas de piedra, además de decirle a Moisés que escribiera la ley ceremonial en un libro, además de decirle hágame un santuario donde yo estaré en medio de vosotros, también les dijo que pusiera a su hermano Aarón como sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como sacerdotes que iban a oficiar en ese santuario. Organizó las tribus, ¿verdad? En torno al santuario, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. O sea que el pueblo estaba organizado. Había un orden. Y habían también levitas. Levitas que se encargaban del mobiliario del templo, porque cuando Moisés, por orden de Dios, levanta el santuario, era un santuario que no era fijo, porque tenían que caminar en el desierto, ¿no? Entonces, cuando se iban a trasladar, tenían que desmontar el santuario, tenían que cubrir todo con telas y demás, y trasladarlo. Ese trabajo lo hacían los levitas. Bueno, ahí, eso fue lo que Dios estableció, pero hubo un momento en que, de parte de los levitas, llamados unos Coré, Datán y Abirán, que eran familiares, obviamente, de Moisés y de Aarón, se rebelaron con ese orden y dijeron, no, queremos también ser sacerdotes, no solamente levitas. Y allí fue cuando se hizo una rebelión tan fuerte que hasta dice que Moisés y Aarón temieron por su vida. Entonces que cuando fueron ante Dios en oración, Dios le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Cada uno coloque su vara, coloque su nombre en su vara, déjenla allí en el santuario, y la vara que reverdezca, una vara que está cortada. Una vara cortada no reverdece. Lo que más bien comienza es a secarse. Entonces dice, bueno, la vara que cortada reverdezca va a ser una señal sobrenatural de parte de Dios. Esa será la señal de aquel que yo escogí. Aunque ya lo había dicho. Pero claro, evidentemente, digamos que saben ustedes cómo es el ser humano, ¿no? Sí, porque todo lo que Dios decía, ¿por medio de quién lo decía? Por Moisés. Y entonces, pero es que Moisés dijo eso porque Aarón es su hermano. Ustedes saben cómo son
la carne, ¿no? Los seres humanos en la carne, ¿cómo somos? Empezamos a decir, a dudar y a poner duda, ¿no? Y el diablo mete cizaña. Entonces, claro, ahí comenzó a crecer ese pensamiento y por eso hubo esa rebelión. Entonces dijo Dios, bueno, yo voy a hacer una señal que evidencie que no es cuestión de Moisés, sino que fue yo quien lo mandó. Bueno, hicieron, pues, colocaron esas varas y la vara de Aarón fue la que reverdeció. Y entonces Dios dijo, tomen esa vara y colóquela dentro del arca para que quede allí el testimonio. O sea que también era una señal, la vara dentro del arca era una señal de que Dios había establecido pues ese orden. La Biblia no relata, ¿verdad?, de qué madera era, porque la Biblia habla mucho del cedrón, ¿verdad? No recuerdo si lo dice o no, la verdad. Ese detalle no me he puesto a ver ese detalle de qué tipo de madera era, la verdad. Pero probablemente era una de esas maderas que estaban muy abundantes allí, en ese lugar, ¿no?, donde estaban ellos. Hermano, y que dice usted que Joré, Datán y Abiram no solamente querían ser levitas, sino que querían ser sacerdotes, ¿no es lo mismo? No, sacerdote, como decíamos, fíjense, vamos a explicarlo de esta manera. El santuario tiene 3 partes. Está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Según hemos estudiado, en el lugar santísimo solo puede entrar ¿quién? El sumo sacerdote, que es uno solo. Ahora, en el lugar santo, ¿quiénes pueden entrar? Solamente los sacerdotes. Y en el atrio, ¿quiénes pueden estar? Los levitas, no los gentiles, no los levitas. El pueblo, todo lo que no fuese, o sea, el pueblo de Israel en general, que no fuese de la tribu Leví, era del atrio para afuera. O sea, ¿cómo se dice? De la cortina que separaba todo hacia afuera. Hasta ahí es que estaban el pueblo. Entonces justamente estaba así, el pueblo fuera del atrio, los levitas dentro del atrio, los sacerdotes en el lugar santo y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Una vez al año. Y exacto, y tampoco todos los días, una sola vez al año, correcto. Ellos eran como los utileros, diríamos en términos de fútbol, los que llevaban las cosas. Los utileros serían los levitas. Sí, exacto. Okay. Y entonces el sacerdote eran los que le entregaban el cordero para degollarlo. Los sacerdotes eran los que tomaban el cordero, la sangre, la metían hasta el lugar santo, oficiaban el incienso, todo eso. Entonces, claro, los levitas querían hacer la función de un sacerdote. Pero no, Dios le dijo, no, yo te escogí como levita y a Aarón y su familia, sus hijos, como sacerdotes. Y el levita nada más se dedicaba a armar y desarmar Y cuidar todo lo que es en el atrio. Y a ellos les tocaba llevarlo, entonces ellos podían, porque ya no morían, ellos eran los que llevaban el arca cuando iban así. Pero tenía que estar cubierto. Pero no podían oficiar como sacerdotes. Nada de eso. Era el trabajo de que no sea sacerdote, hacía donde ese trabajo. Los utileros. Exacto. Desarmar las cosas, armarlas, todo. Armarla, desarmarla, todo eso. Sí, hermana. Esa parte de los ceros empezó en el cielo, ¿no? Claro. Y entonces el enemigo ha venido utilizándolo todo a raíz de toda la historia hasta el día de hoy. Porque siempre que Dios le habla a un profeta, por ejemplo, en el número 16 está muy claro cómo también ahí hay celos contra Moisés y ellos creían estar con Dios, pero como Dios es el que ve el corazón y Él sabe a quién escoge, a quién decide para dar un mensaje, pero el resto que creemos o creen que están con Dios, quieren hacer la función que no les corresponde porque Dios no se las ha dado a ellos. Claro. Pero siempre ha existido y seguirá existiendo hasta el final de la historia porque todo el mundo quiere ser el utilizado por Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene ya la persona indicada y sabrá por qué. Exacto. ¿Verdad? Porque el número 16 a mí me impacta porque ellos se vienen contra Moisés y Moisés les dice, mañana Dios dirá, o sea, mañana Dios va a decir quién está con él, quién está con él. O sea, la historia y el juicio es el que va a definir quién está. Correcto. Y ya que usted lo menciona, evidentemente la rebelión de Lucifer en el cielo fue justamente contra el orden que Dios estableció. ¿Por qué? ¿Cuál fue el orden que Dios estableció? Estaba el Padre y él tenía a su Hijo, a quien le había heredado todas las cosas, a quien le había dado la función de ser el creador. Pero hubo uno que se rebeló contra ese orden, que fue Lucifer.
y dijo, yo también quiero ser consultado, yo también quiero ser parte del concilio, no solamente tiene que ser Jesús, y así fue que comenzó la gran rebelión. Ese mismo espíritu de rebeldía al orden establecido por Dios fue lo que él inyectó en Eva, porque ¿cómo está el orden que Dios estableció en el Edén? El hombre, cabeza, y la mujer, el cuerpo. El primero y el segundo. Pero entonces vino Lucifer y no habló con Adán, habló con Eva. Y le dijo a Eva, tú puedes ser no solamente la primera, inclusive puedes quedar por encima de Adán. Porque cuando él habla con Eva y le dice, puede ser Dios, entonces ¿qué le está diciendo? Tú no solamente puedes ser igual que Adán, sino por encima de Adán. Y justamente así fue que cayó Eva en pecado, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la rebelión desde el cielo. Y es lo que, bueno, es lo que dice pues la profecía, la Biblia, todas estas cosas sobre este punto del tema del orden evangélico. Entonces tomamos esa ilustración porque era la señal que el Señor dejó allí en el arca del pacto. Pastor, una cosa, en el cielo Lucifer tenía un puesto elevado, o sea, no era que era nada, o sea, no se reveló un ángel de los, digamos, de abajo. Un ángel raso. Sí, se revela alguien que tenía una posición, pero que ambicionaba más todavía. Más todavía. Correcto. Dice que era entre los seres creados, él era el primero. Él era el primero. Pero él no quería ser el primero de los creados, sino quería ser parte de la deidad. Él estaba la parte de Dios así, digamos, cubriendo, porque era el querubín cubridor. O sea, la luz de Dios es tan potente que él tenía que velar, ¿verdad? Él es un cubridor, así, me imagino que de luz. Lo que pasa es que él quería tener poder también de tomar decisiones. Y él tenía, o sea, con todo lo que sabía, él tenía que obedecer. Y él no quería obedecer, él quería tomar decisiones. Correcto. Entonces, fíjense, hablando de ese tema, ¿no? Del orden evangélico, hay una profecía Jeremías capítulo 23, que es una profecía que se aplica al tiempo de Cristo, pero que obviamente también se aplica al tiempo en que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, para no hacer tan largo el tema, no vamos a buscar tantos versículos que ustedes están tomando nota. Voy a apelar a los que ustedes ya conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese momento en el que ya dijimos ayer, y ya ustedes lo han leído, que los discípulos, por inyección también del diablo, estaban buscando quién era él primero? O sea, ellos estaban viendo que ese era... Ellos en su mente pensaban que el reino de Cristo, que iba a establecer el reino de Dios, iba a estar organizado de la misma forma que los reinos del mundo. Había un primero, un segundo, un tercero. Entonces, ellos le preguntan, y Jesús le dice, toma un niño en medio, y le dice, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino. Y luego en otra ocasión dijo lo siguiente, ustedes saben que los gobernantes del mundo, ¿qué cosa? Se enseñorean de lo que están entre su potestad, pero entre vosotros no será así. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Seguro que se acuerdan o lo buscamos? Sí. Digo, el que quiera ser más importante quería ser Dios. No, esto vino a servir, no venimos a servir. Ninguno tiene que Ustedes contar. la palabra que el reino de los cielos es de servicio, aquí y allá. Pero nosotros queremos ser Superior a los demás. superior a los demás. El egoísmo. El egoísmo es la Es el que nos función. pone de que yo, La y que exaltación sí, propia. No, y es una característica. Ahora, si el pastor me lo permite, le voy a leer, si me lo permite, ¿verdad? Sí. De Testimonios para la Iglesia, tomo 4, Elena de White lo dice, que esa es una característica del llamado pueblo de Dios. Pero eso está muy interesante. Elena de White define que esa característica la va a tener los que profesan tener la verdad. ¿A qué te digo? Bueno, el texto no lo consigo realmente, pero no sé qué le pasa aquí, está que no consigue ningún texto. ¿Listo?
¿Sí? Pensé que iba a leer un versículo. Bueno, entonces vamos a seguir. El Jesús entonces le dice a ellos esto. Le dice, vosotros sabéis que entre los que gobiernan las naciones ejercen sobre ellos potestad, señorío. Pero él dice, pero entre vosotros no será así. Cuando Jesús dice esa expresión, ¿qué está diciendo? Que en la iglesia, el orden de la iglesia no puede ser como los gobiernos del mundo, donde hay un rey o un presidente, o sea, donde hay una cabeza. ¿Por qué? Porque también se lo dijo Jesús luego a los fariseos. Uno es vuestro Señor. No digáis a nadie Señor. No digáis a nadie Padre. No digáis a nadie Maestro, porque uno es vuestro Señor, uno es vuestro Maestro, uno es vuestro Padre, el Cristo, el que está en los cielos. Entonces, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y si eso es así, no puede haber ningún ser humano que esté al frente como una cabeza de la iglesia. Entonces, eso es lo que tendría que ser denominado el orden evangélico. El orden evangélico es cómo se organiza pues la iglesia de Cristo. ¿Cómo se organiza la iglesia de Cristo? Bueno, primeramente, tenemos que definir lo que es una iglesia, que eso es el primer punto que ya nos han engañado. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es lo que digamos, qué es lo mínimo que debe haber para que se diga hay una iglesia de Cristo? Miembros. ¿Cuántos miembros tienen que ser mínimo? 10, 15, 20, ¿cuánto es lo mínimo? 2 o 3. ¿Seguro? Donde hay 2 o 3. ¿Seguro? ¿Están seguros? No creo que haya seguridad. Bueno, no, es esto de la Biblia. Bueno, no, les pregunto para ver si están seguros. Está en la Biblia lo que dice Porque Jesús es lo que dice. Jesús lo dice, donde están 2 o 3 congregados, noten la palabra, porque no nos podemos olvidar de eso, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros, o medio de ellos. Entonces, una iglesia son mínimo 2 o 3 que se congregan en el nombre de Cristo. Y si hay uno solo, Ya no es iglesia, exacto. Si hay uno solo, fíjense que Jesús mismo fue quien dio el mínimo. Jesús fue quien dio el mínimo. Y Jesús dijo que los mínimos son 2 o 3. Pero menos de 2 no. Entonces, una sola persona no es una iglesia. entonces una sola persona puede ser nada más un fiel de Dios ahí. Puede ser un fiel, pero no es una iglesia. Sí, sí. Entonces, cuando la gente dice, ay, no, yo mismo soy iglesia en mi casa. No, Jesús no dijo eso. Lo que sí dijo Jesús, mínimo 2. Si hay 2 que se reúnen, ahí está el Señor. En otra ocasión Jesús dijo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en todo lo que pidan a mi Padre, se les será concedido. Entonces, esa es otra evidencia bíblica donde Jesús establece que Él escucha donde están 2 que se ponen de acuerdo y oran por eso mismo. Entonces, eso es lo mismo que es una iglesia. No, según las cosas del mundo, nos han colocado otros requisitos, ¿no? Las iglesias también, mundanas, también han colocado otros requisitos, pero lo que importa a nosotros es lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, siendo así, aquí, ¿cuántos sabemos? 2. Los discípulos de Jesús. Ajá, entonces, ¿somos o no somos una iglesia? ¿Somos o no somos una iglesia? Arrepiéntete. Pregunto, ¿somos o no somos una iglesia? Pero si lo creemos, atención con esto, si lo creemos, tenemos que actuar como tal. Eso es lo que tenemos que tener, porque los estudios bíblicos no es simplemente para gozarnos en conocimiento, sino que deben ser un estudio o un conocimiento o un aprendizaje que nos impacte en nuestra vida. Porque si yo digo, yo creo que somos una iglesia, pero después en el resto de mi vida no actúo como siendo parte de esa iglesia, entonces yo no creo, no lo creí. O sea, si yo lo creo, yo tengo que actuar como que somos miembros de esta iglesia. Entonces, fíjense, una cita del Espíritu de Profecía muy conocida, alza tus ojos, página 313. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y cita aquí mismo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes,
esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. O sea, una iglesia es iglesia porque habita Cristo allí. Si no, no es iglesia. Pastor, entonces quiere decir que cada uno de nosotros somos un eslabón. De esta iglesia. Y ya unidos formamos la iglesia. Y ya unidos formamos una iglesia. Entonces tenemos que, a partir de aquí, el cuerpo de Cristo de Costa Rica. Ustedes son el cuerpo de Cristo de Costa Rica. Y tienen que tener entonces eso allí asentado en su mente, en su vida. ¿Qué sigue diciendo? Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Esta cita es muy buena por eso, por todo lo que dice. Pero entonces, lo que nos dice que somos una iglesia, si somos parte del cuerpo de Cristo, todos los versículos que ustedes vean en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que hablen de la iglesia, ustedes saben que tienen que entender que eso se refiere a ustedes. Tienen que entender que se refiere a ustedes. Todo lo que dice, por ejemplo, cuando dice en 1 Corintios que el cuerpo no es uno solo, sino varios miembros, eso se refiere a ustedes. Cuando dice que si un miembro se duele, todos se duelen con él, eso entonces tiene que ser aquí una realidad. Y no querer que el pie diga, yo quiero ser mano. Ajá. Cada quien tiene, si no nos da una labor a cada uno. Correcto. Tenemos que aceptarla con gozo. Correcto. Eso mismo es lo que nos dice 1 Corintios, ¿no? Ya lo leímos, o sea, ya lo mencionamos, pero vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque justamente al final de todo ese capítulo, o sea, en el capítulo de Corintios, 1 Corintios 12, habla, vamos a hacer un resumen porque no lo vamos a leer todo el capítulo, en todos los capítulos. 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, cuando ayer hicimos el bautismo, conforme a lo que dice la Escritura, recordamos que dice que el bautismo es para perdonar los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Así que ya ustedes, habiendo sido bautizados, ¿qué tienen? El don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones que Dios tiene en su iglesia? Bueno, si tú quieres ver la lista, léase 1 Corintios capítulo 12. En Corintios capítulo 12 está la lista de todos los dones. Y ahí dice, por ejemplo, por lo menos así, habla de fe, habla de... sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lengua. 1 Corintios capítulo 12. Todo ese capítulo habla de lo que son los dones y menciona todos esos dones que son dados a la iglesia. ¿Para qué? No para que la iglesia se enorgullezca, se envanezca, sino son una capacitación, un poder que Dios le da a su iglesia para que predique el evangelio. Eso es lo que dice. En Corintios 13 el apóstol Pablo dice, bueno, para que no se envanezca la iglesia, porque la iglesia tiene dones y comienza después a envanecerse. Yo tengo lengua, mire, yo antes no sabía hablar estos idiomas y ahora Dios me dio este idioma. Ahora puedo hablar inglés fluidamente, o ahora puedo hacer tal cosa. O mire, yo hago sanidad. Entonces, para que no se envanezca, el apóstol le dice, pero hay un don más excelente, el amor. Y entonces cuando Pablo dice, si yo tuviese toda la profecía, y tuviese toda la ciencia, y hablase en lengua, aún lenguas angélicas, pero no tengo amor, nada me sirve. O sea, no se vayan a envanecer, porque ahora tienen dones y piensan que ahora son, no sé si aquí lo dicen, pero... se creen grandes miembros en la iglesia. Se creen la última Pepsi-Cola en el desierto, ¿no? No vayan a pensar eso. Aquí es la Coca-Cola. Aquí es la Coca-Cola. Sí, ¿no? Como, digamos, ha pasado de que hay hermanos que son buenos para predicar, pero tal vez se pide que le dé campo a otra persona para predicar, pero no le permite, porque él cree que solo esa persona... Que solo él debe predicar, por ejemplo. Correcto. Tampoco debería hacer eso, ¿no? Muy bien. Ahora, eso es el capítulo 13. No se envanezcan. El amor es superior a los dones. Ahora, luego el apóstol Pablo en el capítulo 14, o sea, porque todos esos tres capítulos van siguiendo la misma secuencia, la misma idea. En el capítulo 14, ahora Pablo va a hablar de el uso de los dones
en orden evangélico. Entonces cuando dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, procurad tener amor y también los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Entonces comienza a explicar. Y dice, si va a hablar alguien en lengua, que haya intérprete. Si no hay intérprete, cállese. Entonces el don de lengua sí existe. Claro, está en la Biblia. Si está en la Biblia, existe. Sí, eso es lo que digo yo. Pero es que no son Lenguas las son balbuceos. idiomas. Lo que no son palabras inventadas. Las lenguas no son palabras inventadas. El don de lengua es que Dios le capacita a alguien, por ejemplo, a aprender un idioma. Digamos alemán. Sí, coloco un ejemplo que es bíblico. Coloco un ejemplo, miren. Pedro, Juan y todos los apóstoles, ¿qué eran? De profesión natural, Eran pescadores. pescadores. 14 Pescadores. escucharon diferentes. Pero eran pescadores. Vamos a ir paso por paso. No habían ido a la escuela. No tenían instrucción. Y a duras penas hablaban el arameo, que aprendieron en su casa. Pero luego el Señor le dice, les voy a dar poder de lo cuando venga de lo alto, les da el Espíritu Santo. Y dice que comiencen a hablar en lengua. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, cómo sabemos cuál fue una de las lenguas que aprendió el apóstol Juan? Si nosotros no estábamos allí en el Pentecostés. ¿Cómo podríamos saber qué lengua aprendió a Pedro? O una de las lenguas que Dios le dio por Espíritu Santo, si nosotros no estábamos en Pentecostés. ¿Cómo podemos saberlo? Creo que eso está en Hechos 2. La Biblia dice que todos los escuchaban y les Es que entendían lo que decía- decían. Ajá, la Biblia dice que todos los escuchaban, pero dice que habían de todas nacionalidades. El 14, pasó, yo las conté. Y cada uno le 14. entendía. Bueno, 14 nacionalidades, 14 diferentes lenguas. Decían, ¿cómo dice estos galileos? Dice, yo le oigo en mi propia lengua. Ajá, pero digo yo, ok, eso es lo que dice, estamos claros, pero la pregunta es, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que una de esas lenguas que le fue dada a Pedro, a Juan, a Marco, cómo yo sé la evidencia? ¿Cuál puede ser? ¿Hay alguna evidencia que tengamos para saber qué lengua le fue dado a Juan, a Pedro y a estos otros apóstoles? Es que ahí dice que habían partos y... Pero miren lo que dice aquí, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Aquí qué dice? Dígame qué dice, ¿no leen? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, ¿y qué más dice? Griego y español. Griego y español. Y español. ¿Por qué dice esto? Ah, bueno, aquí yo tengo, por ejemplo, Porque está hablando de esto que lengua. está, ajá. En griego aquí. Aquí tenemos en griego y aquí tenemos en español. ¿Por qué? Porque los manuscritos que tenemos de la Biblia del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Entonces, el Evangelio de Juan, ¿quién lo escribió? El Evangelio de Juan, ¿quién lo escribió? Es como, ¿de qué color es el...? Bueno, Juan. ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. ¿Y en qué idioma está escrito? En griego. Pero pregunta, un momento, pero Juan no era judío. ¿Cómo Juan de repente aparece escribiendo en griego si Juan era judío? El don del Espíritu Ah, Santo. aquí está la evidencia del don de lengua. Porque ellos recibieron, yo no digo que solo recibieron eso, yo no digo que solo, pero por lo menos de evidencia tenemos que al menos Juan y Pedro también, porque también Pedro aparece ahí escribieron en griego y tanto recibieron el griego como una lengua, como un don de lengua. Justamente Dios lo hizo porque sabía que quería que ellos escribieran la verdad en una lengua que en aquel entonces era la lengua general de todo el imperio romano, la popular. Claro que después que pasó eso y pasaron los tiempos, o sea, después que pasó Roma y vino Europa, entonces cuando vino Europa surgen las lenguas llamadas romance, que entonces surge el francés, el alemán, y entre esas surge el latín estaba del imperio romano, pero surgen después cuando vienen las tribus estas bárbaras, Y no escribieron en latín ellos. y entre ellas vino el español, que es una lengua también, y luego a nosotros nos llegó el español. Entonces ya para nosotros el griego es una lengua desconocida. Entonces hubo que hacer otra vez una traducción. Pero ¿por qué saco este ejemplo? Bueno, porque ellos recibieron ese don. Esa es la evidencia. Aquí está la evidencia. Muy bien. Entonces el don de lengua sí es real.
y no es un invento de palabras, sino es una lengua que exista. Y Dios le da a sus misioneros, a sus apóstoles, a los que están allí de su iglesia, el don de alguna lengua cuando es necesaria para la predicación del Evangelio. Pero bueno, en Corintios parece que había mucho don de lengua. Una preguntita, pastor, cuando eso sea, digamos, que un pastor está predicando, ¿va? O hay alguien, ¿va? En un grupo, en una iglesia, que están así orando o algo y de pronto aparece con ese lenguaje. Eso no es. Uno sonámbulo. Eso no es. Justamente, Es un invento de la persona. justamente Corintios 14 dice, justamente, No en predicaciones, ya en predicaciones veces escuchan. sí, pero escuche, hermano, si usted va a 1 Corintios 14, usted va a leer que el apóstol dice que si alguien va a hablar una lengua y en la congregación nadie habla esa lengua, dice aquí, entonces cállese. Sí, yo he visto en la Biblia en Corintios. Entonces, esas personas que están haciendo eso están en desobediencia a la palabra. Porque yo, o sea, ¿de qué sentido venga que yo venga aquí a hablarles con ustedes y les venga a hablar, a predicar en chino? Suponiendo que yo supiese chino. Vamos a suponer que yo supiese chino. Y yo les vengo a predicar todo el evangelio en chino. Chinito, ¿No edifica? Chinito, No edifica porque ninguno aquí habla chino. Mandarín. Dice que de qué sentido hay que se esté predicando en otro idioma si todos hablan un mismo lenguaje. Exacto, no hace necesidad. Sí, yo quería compartirles algo que también a mí me hace pensar. Vean, cuando yo tenía 16 años viví en Los Ángeles, ¿verdad? Me fui a vivir a Los Ángeles. Y resulta que los sábados iba a una iglesia en Huntington Park. Y resulta que un sábado llegó un señor a predicar en inglés. Y yo apenas estaba llegando a la escuela, no sabía inglés. No es que sepa mucho, pero poquito. La cosa es que él empezó a hablar en inglés y yo me quedé ahí porque me devolvió el señor a mi casa. Y resulta que yo me quedo oyéndolo. Y vieras qué curioso, cuando nos montamos en el carro de regreso empezaron a hablar del mensaje que había dado y yo lo capté, o sea, yo capté, yo digo que el Espíritu de Dios hizo que yo entendiera el mensaje. Y yo dije, eso fue una interpretación de lenguas porque yo lo entendí en mi idioma, él habló en inglés y yo lo escuché, yo lo entendí. Entonces, pues cuando iban hablando, digo, pero tal y tal cosa, y yo me quedé así, digo, qué curioso, si yo no, él habló en inglés y yo hablo español, y yo logré entender, Dios pude captar el mensaje. Amén. Entonces, no sé si también ellos hablaron en su idioma y el Señor hizo que ellos también Sí, es que la Biblia habla de dos. Dice, el que habla en lengua y el que interpreta en lengua. Son dos dones diferentes, aunque están relacionados, pero son dos dones diferentes. Bueno, en Corintios 14, él explica de eso. El apóstol Pablo, además de que explica eso, dice cómo debe ser el uso de los dones en la iglesia, ¿no? Y entonces, fíjense este versículo, para que avancemos, ¿no? Dice, versículo 23, 1 Corintios 14, 23, ¿qué dice? Dice, de manera que si toda la iglesia se juntare en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos e infieles, no dirán que estáis locos. Ok, ¿y el 26? ¿Qué hay? Una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando esto os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ajá. Notemos con detalle este versículo 26. Porque este versículo 26 es el que va junto, este versículo 26 es el que va junto con el texto que dice, no dejemos de congregarnos. ¿Se acuerdan? Porque si nosotros ya leímos, acabamos de leer, que dice que cuando 2 o 3 se congregan, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces tenemos que reunirnos. Jesús dice, no dejen de reunirse, reúnanse en mi nombre. Pero, ¿con qué propósito? ¿Qué hay en la reunión? Esto lo dice Corintios 14. Cuando os reunís, atención, no se pierdan esta palabra, cada uno de vosotros tiene. ¿Quién es cada uno de vosotros? ¿Quién es? Todos y cada uno. Pero dice que cada uno, cuando se reúne, o sea, cuando vienen a reunirse, como todos recibieron el don del Espíritu,
cada uno cuando se reúne, ¿qué trae a la iglesia? El don. Hermano, nos vamos a reunir el próximo sábado. ¿En dónde nos vamos a reunir? En tal casa. Ok, ¿y qué traigo? Siempre se habla, se organiza y se planifica. Bueno, yo traigo esto para la comida, pero también tenemos que pensar que cada uno tenemos que traer ¿qué? Los dones espirituales. Ahí lo acabamos de leer. Uno trae salmo. ¿Qué es un salmo? Ese Otro tipo de- doctrina. tiene ¿Qué es un don salmo? de canto. Ah, un salmo es una alabanza. Entonces este es el que tiene el don de cantar y de alabar. Él tiene que traer sus alabanzas preparadas para compartirla con la iglesia. ¿Qué trae también? Otro trae doctrina. Otro trae. El doctrina, aquí se refiere a enseñanza. ¿Qué parte en el sábado es la enseñanza? No, No, digamos que puede ser la escuela sabática. Entonces, aquí se refiere al que va a preparar la clase de la escuela sabática. Ese tiene que traer la doctrina, la clase bien preparada. Otro que trae, bueno, lengua, si entre los miembros hay uno que necesita que se le hable en su idioma, tiene que haber alguien que interprete, le hable la lengua. Otro dice, tiene que revelación o tiene interpretación. O sea, o tiene una revelación directa o tiene una interpretación de una revelación ya dada. ¿Qué parte de la iglesia, qué parte del servicio es esta? El culto divino, muy bien, hermana, el culto divino. En el culto, el que predica trae o profecía o revelación o exhortación. Fíjense que aquí está la estructura inclusive. Aquí está la estructura. Seguramente no se habían dado cuenta antes que aquí está la estructura de cómo debe ser Y la organización de la el iglesia. culto del sábado. El culto del sábado. Primero los salmos. El servicio de alabanza, ¿no? Luego la enseñanza, la doctrina. Esa es la escuela sabática. Luego la revelación o la interpretación. Ese es el culto divino. Si alguna vez le preguntan, ay, pero ¿por qué ustedes se reúnen así y hacen esa estructura? Usted sáquele 1 Corintios 14, 26. Aquí está. Por esto lo hacemos. Porque aquí está en la Esa Biblia. es la reorganización, ¿verdad? La organización. Pero cada uno tenemos que traer alguna cosa de Un esto. aporte. ¿Y cuál debe ser el hilo conductor de todas o el denominador común de todas esas cosas que traemos a la iglesia? La comunicación. Ahí lo dice. Hágase todo para ¿Sí? Para santificación. edificación. ¿De quién? De la iglesia. O sea, cuando usted trae la escuela sabática, usted la trae para que los hermanos se edifiquen, no para que lo vean. Ay, que sabe ese hermano. No, porque eso sería alimentación del No, y vanagloria. eso en la actualidad, en día presente se da mucho eso, Claro. para vanagloriarme, yo, fulano, Si usted trae un salmo, no es para que vean cómo bonito usted canta, sino para que todos los hermanos se edifiquen en la alabanza. Si usted trae una revelación, una exhortación, tampoco es para la vanagloria, sino para que la edificación. Sigue diciendo, perdón, Pregunta, estoy analizando. sí, El don de lenguas es para la predicación del evangelio, y para edificar a cada miembro. Porque podemos aquí todos hablar español, y sin embargo no estamos entendiendo nada, sí, aunque hablemos el mismo idioma. sí, Porque eso. ya eso, o sea, y ahí sí entra la relación que tenga la persona con No, y también usted ha dado un punto en el claro que sería una profundización de ese tema, ¿no? Pero les recomiendo, en el contexto de lo que la hermana está diciendo, hay un libro que es una compilación, pero usted puede usarlo como bibliografía y a cualquier cita que tenga duda, la busca en su original. El libro se llama La Voz, Su Educación y Uso Correcto. El libro se llama La Voz, Su Educación y Uso Correcto. Y allí Elena de White dice lo que también dice la Biblia, que aunque todos hablemos el mismo idioma, tenemos que usar bien nuestro idioma, para que se nos entienda, para que se nos entienda. ¿Y eso qué implica? Mire, si hay que hacer pausa, hay que hacer pausa donde haya una pausa, si es una coma, si es un punto y seguido, si es un punto y aparte. Si la palabra lleva un acento, dele la acentuación cuando la pronuncie. Sí, como el signo de pregunta, cuando es una pregunta y cuando es una... Ajá, dele el sentido de interrogación. O si es una exclamación, dele el sentido de la exclamación. Hay un texto que dice que, en la Biblia, que había uno que leía la ley y ponía sentido. Dice, ponía el sentido de la lectura para que se entendiese lo que se leía. Y podríamos hablar muchos ejemplos aquí en nuestro idioma español, castellano, donde a veces una palabra, si no se pronuncia bien la acentuación, puede significar otra. La brincamos. Entonces, eso también es importante. Y también pertenece eso al don de lengua. Sí, porque digamos usted está hablando en español y todos aquí entendemos el español.
pero a la hora de la interpretación puede ser que lo veamos como que está hablando mandarín, no entiendo nada, Sí, ¿verdad? Aunque hablemos, O digamos que hable muy rápido. también. lo que Es refiero al- importante También. tener, o sea, que sea No, claro. agradable a los oídos, porque, o sea, digamos que en tantos años que uno estaba en la iglesia, a veces llega una persona y uno sale como que si no hubiera escuchado nada porque no se le comprendió. Entonces es muy importante el tono, la melodía, porque para mí la voz es un don precioso. Claro. ¿Sabe algo que he criticado, hermanos? Ahora todo el mundo escribiendo, no se habla la gente. ¿Y cuánto mudo no desearía hablar? Y tiene que, ¿me entiende? Es increíble cómo hemos perdido eso. Escribimos, si la voz es preciosa, tiene que saber hablar. Ok, concluimos con esta parte del pasaje. El resto del capítulo da instrucciones de si, por ejemplo, si alguien habla lengua y dice, soy a lo más 2 o 3. No es que todo el mundo va a estar hablando en lengua. Si hay una iglesia que tiene 20 personas que todos tienen el don de lengua, no tienen todos que hablar en lengua el sábado. Dice aquí, 2 o 3, ya. 2 o 3. Y punto. Luego dice más adelante, los profetas. Si hay profetas en la iglesia, solo 2 o 3. Y los demás juzguen. Y si algo se revela a uno que está sentado, calle el primero. Podés profetizar todo uno por uno. O sea, está hablando de un orden en la iglesia, en el culto, para que no haya ese desbarajuste, ¿no? Ese desorden en la iglesia. Ajá. Y ahí sigue dando instrucciones. Y al final, lo que quiero llegar es a este punto, ¿no? En el versículo 39 y 40, que es el cierre del tema de los dones espirituales. Él dice, así que hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas. Pero, versículo 40, ¿qué dice el versículo 40? ¿Y a dónde? Aquí mismo. De Corintios 14. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué buena. ¿Escucharon? Hágase todo Hágase todo, decentemente todo. Pero se hace todo decentemente con orden. y con orden. Sí, es que Entonces, ahí está la palabra orden. sí, porque en el orden está Dios. Porque Dios, claro, eso ya lo he dicho antes, no pensé que yo me lo salté, pero si lo quiere ver, ahí lo dice el versículo 33. Dios no es Dios de confusión. ¿Y confusión qué significa en la Biblia? Y estar confundido. Babilonia, ¿no? entender. Entonces Dios no es Dios de Babilonia. Babilonia tiene confusión, el pueblo de Dios lo hace todo decentemente y con orden. Entonces, el orden evangélico es esto, es que la iglesia, Dios reparte los dones como Él quiere. Aquí nadie reparte dones, ni el pastor, ni el ministro, ni el anciano, ni el diácono reparte dones. ¿Quién reparte los dones? Es Dios. La iglesia lo único que tiene es la potestad, por así decirlo, de reconocer. Ah, mira, veo que la hermana tiene este don. Y todos los demás dicen sí, coinciden. Es lo único, reconocer, pero la dádiva del don viene únicamente de parte de Dios. Entonces, vamos a ir haciendo paralelismo para cerrar la idea. Si Dios le dio a tal persona ese don, ¿qué debe significar para nosotros eso? Si Dios le dio a tal persona un don, vamos a hablar del don del canto. Si Dios le dio a una persona el don del canto, ¿qué significa eso en relación al orden? Cuando todos reconocemos que Dios le dio a esa persona el don, tenemos que sujetarnos a ese orden de Dios. ¿Qué significa sujetarnos? Que si Dios le dio a la hermana el don, de la alabanza, ella es la que Dios quiere que se encargue de dirigir la alabanza. No va a dirigir la alabanza a alguien que no tenga ese don. Mi esposa tiene este don que canta muy bonito, sabe muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que Dios le ha dado ese don, pero ese don viene incluido con un, por así decirlo, no encuentro otra palabra, pero con un cargo, o sea, con una responsabilidad. Esta es mejor la palabra. Con una responsabilidad. Cada sábado tiene que organizarse y los demás hermanos, bueno, ¿quién va a dirigir el canto? El que tiene el don de canto. Y no hay cosa más linda que llegar y ver una buena organización, bien organizada. ¿Quién va a dirigir la escuela sabática? Él o la o ellos o las que tienen el don de la doctrina. ¿Sí o no? Correcto, sí. Y es que en el primer lugar, en el orden está Dios. Y ser ordenado en organizarse, eso trae
bendición. superación. Y así sucesivamente con todos los dones. ¿Quién va a predicar o quiénes son los que van a estar? O sea, póngase, bueno, tenemos tanta gente que tenemos que hacer un calendario de predicaciones. Un rol. Pero ¿a quién vamos a colocar allí? Bueno, a los que tengan el don de conocimiento, de ciencia, de predicación, de revelación. Porque es Dios a través de eso es que va a hablar a la iglesia. Y se va a beneficiar, porque para eso es para beneficio de la iglesia. Todos los dones que el Señor nos da es para beneficio de todos nosotros. Y si jerárquicamente todo se hace como en orden, al final del culto vamos a salir todos beneficiados. Todos Alabamos edificados. al Señor, aprendimos Y fuimos exhortados. Exactamente. Todo. Pero porque lo hicimos como, primero, reconociendo el don. Segundo, sujetándonos al don. Y tercero, que no lo hemos leído pero no lo hemos enfatizado, cuando estamos hablando de planificarnos, es lo que se dice aquí en la Biblia, que cada quien hable según el turno. O sea, si hay 5 predicadores, no vamos a hacer 5 predicaciones de 5 horas todo el día. Pero bueno, este sábado predicas tú, este es tu turno, el otro sábado es el turno tuyo, y así sucesivamente. Una pregunta, ya que bendito sea el Señor, he tenido y tenemos la oportunidad, todos los que estamos presentes, ¿verdad? De encontrar un afinamiento más en la fe, ¿verdad? En la credulidad de la fe con su persona. A mí siempre me ha llamado la atención el versículo 34. Bueno, ya yo lo he escuchado normalmente como todo el mundo, que las mujeres no deben de predicar. Dice el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Pero eso fue en el lugar de culto. No, pero es que le estoy pidiendo la respuesta porque yo siempre he escuchado y hay muchas habladas de eso, hay un montón de cosas. Bueno, yo nunca me presto para confusiones, ni escuchar, yo escucho lo que dice la Biblia. Pero sí es bueno, creo que para todos es interesante escucharlo sí. Porque cada uno tenemos, ¿verdad? Opinamos diferente, y más si uno es machismo, peor todavía quiere arrinconar a la mujer, ¿verdad? Peor todavía. Mire que nunca esto en este tema no había considerado que surgiría esa inquietud, así que en este folleto lo voy a anotar para luego reeditar el folleto e incluir No, todo es que eso. es muy importante porque uno... Está bueno que la pregunta, ¿sí? Claro, a mí me gustan todas las Cuando preguntas. uno está Para recién tener una- llegado, una- cuando uno está recién llegado y viene de doctrinas, ¿verdad? Babilónicas, y llega uno a decir, entonces nosotros los seres humanos somos muy altos a Bueno. darle la respuesta como a mí me conviene, como a mí me conviene. No quiero que hagamos el tema más largo, no quiero que nos dispersemos, Sí. pero también es bueno que siempre, toda duda, se dé al menos algún tipo de respuesta, ¿no? Yo se voy a tratar de dar una respuesta cortita, pero también les advierto, ese estudio ya lo hemos hecho y tenemos citas de eso y se puede compartir eso para que lo vean con más detalle y con más convicción. Pero evidentemente, justamente aquí lo coloca el apóstol como parte del orden, ¿no? O sea, entre las cosas que menciona en la iglesia, menciona esto. ¿Qué podemos decir de esto que de forma sencilla que se pueda entender? Bueno, básicamente, ya lo mencionamos un poco, porque cuando mencionamos el tema de la rebelión al orden de Dios y cuando mencionamos la caída del hombre y de la mujer, ¿qué dijimos? Que Satanás tentó a Eva, ¿verdad? ¿Y cuál fue la tentación? La desobedecer. Pero la tentó a que codiciara un puesto mayor que el que Dios le había establecido a la mujer. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, esa situación nos muestra que el diablo es el originador de lo que hoy día se llama el feminismo. Y también el diablo es el originador de lo que por años se ha llamado el machismo. ¿Por qué? Cuando Dios creó a Eva, ¿dónde la creó? ¿De qué hueso Dios creó a la mujer? De la costilla de Adán. ¿De un hueso del pie o de un hueso de la cabeza? No, en la costilla. ¿Dónde queda la costilla? La costilla. ¿Dónde queda la costilla? Sí. Acostado. Aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que no está hecha de hueso de pie para pisotearla. No. Está en el centro. Tampoco el está centro. hecha de hueso de la cabeza para que tome ella Porque el la mujer control. Está en el centro. Está en el centro, quiere decir que es igual Igual, sí. al hombre. Igual Al hombre. Pero en cuanto al orden, Dios estableció al hombre como el primero Cabeza y casa. y la mujer como la segunda. Entonces, básicamente lo que está diciendo el apóstol es que en la iglesia
la mujer debe corresponder a ese mismo propósito con el que Dios la creó. No debe una iglesia ser dirigida por mujeres. Todos creo que compartimos el hecho de que la existencia de pastoras no es bíblico. Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, a eso hace referencia el versículo. Pero O sea, como seres humanos duele a uno hacer eso, aplicar eso. No, porque, digamos, vamos a ver, aquí hay Pero muchos, todo- sí, es un tema demasiado Ya se profundo, vio, porque pero la mujer no puede ser, no es pastora. puede ser. Primero, no puede tomar ese dominio en la iglesia. Segundo, no hay ningún, cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, no escogió ninguna mujer. Y había mujeres que creyeron en él. porque hay un orden establecido. Entonces, eso nos muestra que la mujer no puede ser pastora. No, en eso estamos de acuerdo. Profetizan. Y a eso hace referencia el A eso versículo. se refiere, Sí. aunque no lo diga ahí. Sí, a eso. Porque digamos de ahí, ¿cuántas mujeres se paran a predicar? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, La Biblia dice muy claro. hermano. No es lo mismo predicar que ser pastora. No, yo estoy de acuerdo con Pastor. Por ejemplo, hay un versículo que está también allí, un capítulo anterior, Corintios 11. De hecho, está antes de lo que estudiamos ayer de la Santa Cena. Dice, toda mujer que ora o profetiza, no con su cabeza descubierta, deshonra a su marido. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Toda mujer que ora o qué más. Entonces, la mujer puede orar ¿Y Elena de Juan también? y puede profetizar. Elena de Juan. Toda mujer puede orar y puede profetizar. ¿De una? ¿Y qué es profetizar? Ya lo vimos que profetizar es el culto divino, ¿no? Eso fue lo que acabamos de ver. Entonces una mujer puede dar un sermón, porque ese es el profetizar en el culto divino. Dirigir cantos. Puede dirigir canto, puede orar. O sea, el versículo no se refiere a nada de eso. Se refiere al gobierno de la iglesia. Pero no asumir el pastorado porque el pastorado es legítimamente para el hombre. Porque es el gobierno de la iglesia. O sea, el gobierno de la iglesia lo ejercen los pastores. No un pastor, sino los pastores. Entonces, Ni ancianas ungidas también. exacto, porque también ya dijimos ayer que los ancianos son también pastores. Entonces, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién hace el gobierno de la iglesia? Los apóstoles, los ancianos, los diáconos, los pastores. Ellos son los que hacen por llamarlo de una forma bíblica, el gobierno de la iglesia. En el gobierno de la iglesia no deben estar las mujeres, porque eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice, fíjate que dice aquí el apóstol en el versículo que el hermano mencionó, no es permitido a la mujer tomar el dominio sobre el hombre, como la ley lo dice. Es indecoroso. Inclusive en Timoteo también lo dice, no puede tomar autoridad sobre el hombre, el liderazgo, el gobierno. Entonces eso es lo que está prohibido, más nada. Hay gente que toma eso fuera de contexto y dice, no, entonces la mujer tiene que estar, no puede ni decir amén, porque no puede hablar. Pastor, digamos, la palabra de Dios dice que si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Entonces, Claro. Una mujer puede ser una piedra. No, pero es que hablar, todos igual. Exactamente, una piedra que Dios está utilizando para hablar, no necesariamente lleva el liderazgo, simplemente Dios lo utilizó porque Dios quiere que el hombre sea la cabeza en todas las áreas, pero estamos viviendo, el pastor lo dijo, un mundo por descabezados. Sí. Discúlpame, Es una profecía inclusive, está en Isaías. Sí, un mundo con descabezados, que no saben ni dirigirse, ellos no nos van a dirigir nada. Muchos, no, discúlpenme, pero es la verdad. Entonces, no, y las mujeres también, estoy hablando ahora. Pero muchas veces, por ejemplo, en un hogar que le toca al hombre también, ver por dónde el enemigo se está colando, ver cómo camina, cómo está la dirección. Pero si el hombre no sabe llevarlo, alguien tiene que tomar la dirección, ¿no? Claro. No ser la líder de banda, pero orientar tan siquiera a la familia y a los hijos. Claro, pero eso es culpa del hombre. Es culpa del hombre cuando no ejerce su responsabilidad. Su responsabilidad como sacerdote. Sí, claro, Por evidentemente. ejemplo, pastor, yo soy un mal administrador de la plata y la señora administra bien porque la administra ya no. Claro, pero- Lo correcto debiera ser, es lo correcto. Claro. El hombre debiera ser, pero la sociedad, al final de cuentas el enemigo se ha infiltrado de tal La manera mamá que no ha lo enseñó. dado vuelta Sí. a esto. Bueno, entonces mis hermanos, eso es, volviendo al punto, ¿no? Cuando decíamos lo de la sujeción, sujetarnos todos a ese orden, organizarnos y sujetarnos todos a ese orden. El deseo es, y aquí lo dejamos aquí con esta aplicación.
Lo dejamos aquí con esta aplicación. Si somos iglesia, si ya hemos sido bautizados y tenemos la fe de lo que dice el Señor, entonces sabemos que todos hemos recibido algún don. Entonces tenemos que, lo primero que tienen que hacer ustedes es congregarse. Congregarse cada sábado. Disculpe, una preguntita. Estamos hablando de los dones. Por ejemplo, si yo no tengo el don de predicar y predico mal, yo me doy cuenta, ¿verdad? Es feo, ¿verdad? Que las personas estén escuchando a una persona que no tiene ese don, Claro, ¿verdad? Que es feo. O también en el hombre. claro. Porque a veces uno dice, ay, va a predicar tal persona. Pereza, mejor me largo. Sí, eso es Pero es por eso, porque alguien que no tiene el don o quiere hacerlo o lo obligan. A veces no, es que le tocó a usted, hermano, yo tiene que predicar. No, pero yo no quiero. Pero le Fue toca. mala administración, porque están poniendo una persona que no tiene el don, Que no tiene el don. y no va a edificar. Claro. Y lo están además, lo están colocando en un sitio donde no está preparado. Y a su vez lo están sacando del sitio donde sí Dios lo quiere. Porque si no tiene ese don, tendrá algún otro don. Y entonces lo están sacando del sitio donde debería estar. No, y a veces pasa eso, porque a mí me pasó en esta empresa en Chiquita, que ahí casi acostumbran mucho de las universidades y todo, principalmente en la carrera de ingenieros. Los mandan a sacar la tesis, ¿verdad? Estamos hablando de bananera. Y a mí me vivían, a mí era siempre que me buscaban para que yo recibiera a la gente y anduviera con ellos. Y una vez yo me sentí humillado, yo personalmente seguro tenía la autoestima muy bajo y hablé con el gerente que no me gustaba lo que estaba sucediendo. ¿Y qué no le gusta, Quiroz? Es que usted, le digo, hay tanta gente aquí capacitada con estudios y todo, y ustedes me tienen solo a mí para que yo sea el que reciba a los universitarios aquí, andar con ellos explicándoles todo, ¿no? La recaudación de datos. Y entonces me dicen, mire Quiroz, dice, hágame el favor y deje pensar de esa manera, valórese usted mismo, Exactamente. valórese usted mismo. Dice. Más bien, si lo tenemos a usted en eso, es porque hemos encontrado la capacidad en usted, que usted es una persona capaz de enseñar, dice. Sí, entonces pues sí, me llamaron la atención, porque yo me sentía mal, que porque es que yo miraba a los demás, y porque solo a mí me tenían. Pero le pagaba más. No, yo siempre he sido el empleado más bajo de las compañías. Sí. Muy bien. Pero le daba gracias al Señor, porque estaba ahí, no por mi inteligencia, yo estaba ahí porque Dios me tenía algo. Yo Así siempre es. le pide a Él, cuando yo salí de 13 años a mi casa, le digo, Señor, yo me voy de mi casa, de 13 años me voy, yo quiero llegar a ser alguien y quiero llegar a ser alguien y tener algo. Yo me comprometo a nunca agarrar vicios ni pelear con nadie. Sin embargo, como 2 veces violé ese compromiso, pero aquí estoy. Amén. Amén. Bueno, quiero terminar entonces diciéndoles eso, ¿no? Su compromiso, ¿cuál es su compromiso? Reunirse, congregarse. Si no pueden hacerlo físicamente, porque están muy lejos unos de otros, entonces por lo menos hacer una reunión por videollamada, donde se congreguen, donde se edifiquen unos a otros, y se vayan pues conformando como una iglesia. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, todo lo que hemos logrado hasta aquí se va a perder. El carboncito se apaga. Se va a perder. Y no es la idea. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar una reunión? Por WhatsApp, no importa, puede durar 2-3 horas. Por WhatsApp. Y hay otras aplicaciones. 2 o 3 horas no es mucho. Por WhatsApp yo sé que se han hecho bastante tiempo. No, ella está preguntando que cuánto es el tiempo prudencial para nosotros reunirnos, cuántas horas. Es lo que está Bueno. más o menos. Si es un culto, 2 horas. lo que hemos hablado, ¿no? La parte de la alabanza, la escuela sabática y el culto. Yo lo que digo es que hasta donde le dé la energía y el espíritu que Pero uno lo tenga. que sí sería bueno es que, por ejemplo, una escuela sabática no dure más de 1 hora y Donde le dé la media. energía y el espíritu que uno tenga. Sí, es que sí es mucho. Una escuela sabática no dure más de 1 hora y media. Nada más, porque nunca O el culto, incluyendo las alabanzas del culto y todo, no dure más de 1 hora. Exactamente, porque O sea que digamos que en total como 2 horas y media. La media hora, 2 horas y media, quizás un poquito, 2 horas y 40. El servicio de alabanza, 15 minutos, hora y media la escuela sabática y 1 hora la... De 9 a 12 es.
Sí, de 9 a 12 siempre se ha hecho. Tarde igual, de 4 a 6. Eso Sí. es como la comida, cuando uno se satura mucho termina en Termina nada. mal. Sí. Y bueno, evidentemente yo me siento responsable de ustedes, ¿no? Y yo quiero, bueno, en la medida de lo posible seguirlos apoyando, aunque sea a la distancia. No, más Entonces, bien, muy agradecido. bueno, también organicemos, no sé si quizás no pueda yo todos los sábados, pero mejor cada 15 días o cada 30 días, tomar con ustedes una reunión, compartir con ustedes en persona esa palabra. Ya nos conocemos. Y como les decía al principio, lo bueno sería que esto que hemos hecho lo volvemos a hacer el próximo año. Dios quiera que estemos vivos, ¿verdad? Estaremos según sea El la que no voluntad. esté, pues dichoso de él porque se fue. Pero Sí. que no sea que se fue para otro lado. como Exacto, ahorita que los que no vengan es porque están descansando en el Señor, esperando su momento. Y Y no descansando en la playa. sí, exacto. Y trayendo, y pueden traerse, yo les decía, yo les voy a facilitar una escuela, bueno, sí, también las escuelas sabáticas, pero me refería a un folleto de estudios bíblicos para que usen a los que van a dar estudios bíblicos. Eso me interesa. Ajá, entonces, cuando hagamos el próximo congreso, el próximo año, es decir, traer gente ya preparada para bautizar. Ya seguramente para el próximo año nos tocará organizar la iglesia. Pastor, Es decir, pero ya es que habrá algún anciano o diácono que establecer aquí al frente de la iglesia. Todo eso sería según la fe. La escuela sabática siempre es bueno mantenerla y alimentarla, porque yo no era como muy, no soy como muy partidario de la escuela sabática. Mantener y alimentarla, ¿a qué se refiere? Ya alimentarla, igual como estar alimentado a la palabra. Claro que sí. En un punto de obligación. Sí, hay un folleto que hacemos nosotros de escuela sabática, que es el folleto de los pioneros, que usaban los pioneros. El mismo el que tiene. El mismo que el usaba. que tiene los adventistas, ¿sí? No, uno de los pioneros, o sea, nosotros hemos traducido los folletos que usaban los pioneros. No el original. El original. Lo hemos traducido al español y lo damos a los hermanos en español. Entonces, cada 3 meses usamos, se acabó este folleto, usamos el siguiente que usaban los pioneros. Entonces, estamos estudiando como escuela sabática con los pioneros. Yo se los pasaré Entonces, lo que para yo que ustedes quiero- lo impriman y lo estudien cada sábado. Para entender, hay un libro de escuela sabática original para aquí, no hay que traer, no ir a, Es de la organización a una donación de que un adventista le regale a uno. No, eso es lo No. que- Yo se lo voy a mandar. Ustedes se pondrán de acuerdo quién cree que sea más factible que lo pueda imprimir o que se... Ajá, se lo mando por PDF, lo imprimen y se lo envían a los demás hermanos que no puedan imprimirlo. Nosotros vamos y imprimimos cada O, quien. o los que puedan por sí mismos imprimirlo, lo imprimen por cada quien. Ese folleto va a ser la guía del estudio. Porque vivimos en diferentes lugares, no estamos cerca, entonces cada quien imprime el suyo. Correcto. Sí, porque como no hacemos. La mano de encomienda. O lo mandamos. Ustedes ya hablaremos cómo organizarnos. Pero el punto es ese. Ese va a ser la guía de estudio cada sábado. Podemos dárselos a ellos. Que Yo lo vamos que a he visto venir que hay mucho despilfarro de dinero en las organizaciones. Mano de En encomienda. las organizaciones que llegan cajas de libros y libros y libros y ya sale una visita a dar libros y no hay nadie. Ah, el librito, por una vez lo meten. Ahí tiene que tirar un corredor. Que ojalá que no se dé eso, ese Claro. despilfarro, Ah, ¿verdad? no hay que despilfarrar el dinero. Pues es Sí, como cierto. cuando sale en la iglesia línea que vamos a repartir el conflicto de los signos. Sí. Y se lo dan a todo A el cualquiera, mundo, está un y nadie indigente, lo puede ver. está un indigente, todo, pero que se ¿Verdad? requiere La repartir. gente ni lo Que me dieron ve. 10 libros, Pero no, Tommy, siempre Tommy, no saben tiene ni Hay qué que más. preguntar, hay que pagar, ¿no? Ah, bueno, tome. Ojalá que eso no se En va, algún que momento no. sale, porque usted fue la que conoció el mensaje por el libro de conflicto de los siglos. No exactamente por No. eso. Cuando ya leí, cuando me lo dieron, Ah, pues ya. primero puse a leer, Pero fue sí, cuando mucha decidí gente, irme yo para el conozco campo. gente que sí, por el Bueno, libro. yo quiero que cerremos la actividad con el otorgamiento de este certificado. Para que tengan un recuerdo físico y lo pueden colocar así como un cuadro en su casa y así se acuerden del momento de ayer, ¿no? Que sería, dice así más o menos el certificado, ¿no? Con el gozo de Lucas, la Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús, restaurando el adventismo original pionero, certifica que, en este caso, ya, pues no sé si van a grabar un video o tomar una foto. En este caso, certifica que Yadira López Fajardo ha recibido el bautismo en agua, aceptando ser parte de la familia real de Dios, cumpliendo el mandato de 2 Corintios 6, 17 y 18, y conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí está la fecha, aquí está el que ofició el bautismo,
el lugar, que sería Limón, Costa Rica, la fecha 18 de enero del 2025, la firma del pastor, en este caso de mi persona, pero aquí también hay un espacio para firma de los testigos. Entonces, en el caso de la hermana Yadira López Fajardo, necesitamos que alguien, uno o dos, firmen como testigo de su bautismo. Y aquí, si es tan amable, pase y firme. ¿Quién quiere? Yo le De un hombre y una mujer. Bueno, usted es la mujer, le firmo pues. Entonces, cada quien es como el testigo, los testigos. Firme aquí. ¿Dónde? En este cuadro ponga un espacio. Si van a hacer dos firmas, pongan por aquí para que quede para la otra. ¿O aquí arribita? Sí. Abajo. Sí, aquí dice Restaurando el Adventismo Original Pionero. Ah, bueno. Abajo está ahí. Es que decía Sabatista, igual dijo Sabatista. Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús, sí. Por lo de los mandamientos de Dios, que es el sábado, y la fe de Jesús, que es Apocalipsis 14:2. Dicen que los sabatistas eran solamente los que llegaban un sábado perdido, uno por allá. Pero no hizo Esta silla le maltrata la jeta. Muy bien. Entonces, hermana Yadira, que el Señor le bendiga. Siguiente. Zoraida Carmona Cambronero. Lo mismo. Certificado bautismal. ¿Quiénes son los testigos que van a firmar aquí? ¿Usted escoge? Escoge usted, hermana, exacto. Yo y yo. Yo. Bueno. Primero la La firma mía dama. vale mucha plata, ¿verdad? Usted puede comer, con esa firma puede comer en cualquier restaurante. Oiga, ahora me firma un papelito para pasar ahí. Ya, ahora pasamos ahí. Igual banco tiene las cuentas, a ver. Plata en el banco. Amén. Muy bien. Qué cámara, Dios le bendiga. Yorleni Cruz López. Testigo. ¿Cuáles son sus testigos, hermano? Testigos. Sí, ¿quién va a poner para que le firmen aquí? ¿Hombres, mujeres o dos mujeres? O dos mujeres, como usted quiera. Usted quiere. Ah, mi hermana. ¿La mujer? ¿Usted lo bautiza? No, para que firme el testigo de que usted no Pero puede ser testigo, ¿no? Ahora, si no quiere que aparezca aquí su firma, se le respeta también. Hermano, usted. Ajá. Aquí. Uno aquí y el otro va a ser abajo. Ah, el testigo, sí. Con esa firma. Es que el hermano se puso ahí se sentó ahí de primerito para que lo llamaran. Se sentó ahí de primerito el hermano para que lo llamaran siempre, ¿no? Con mi chayotera. Con esa de andando esa película. Donde Dios la te bendiga, pura hermano. fuerza tuve que aprender a los Una foto. recibidor de fruta. Foto. Ay, perdón. Llevamos un pino para que no salga esto, pero no más adelante. Vaya tomando la cuenta. Listo. Bien. La hermana Ileana Solórzano Muñoz. Vea, Lorena. Iliana o Liliana. Ileana. Iliana. Y don Luis, don Eduardo, venga. Así Yo me- no soy de la iglesia. Yo que sabe que Pero sea- usted estuvo Es testigo. testigo, es testigo. Navarro. Testigo, venga. No es de la iglesia Usted por es miembro ahora. de- usted es Por miembro de ahora. nuestra familia, ya, Pronto. así que no puede quitar. Por ahora no es de la iglesia Pronto. por Usted bautismo, pronto. por ahora. Pero prontito. Pronto, el próximo. El que creo en la verdad creo. Ah, entonces ya está. Bueno, entonces Usted lo va que a tiene que hacer, hacer, el próximo va a lo que haber. tiene que hacer es prepararse para el bautismo. Y listo. Vamos a orar para que el próximo usted esté. Muy bien. También foto. Alguien me toma fotos porque aquí están. Ah, foto. Eso, fotógrafo. Muy bien. Gracias a usted. Una foto con hermanos con eso yo no me tomé. Ah, que además no se tomó foto. Se la manda ahí, se la tomo yo. ¿Ah? Tomo yo para que se la mande. ¿Cómo hizo eso, pastor? ¿Usted anda impresora? ¿Cómo es eso? Ya, ¿qué Echar esos secretillos ahí, esos secretillos ahí. ¿Cómo es eso? Eso es una sorpresa, ¿verdad? Imagínate una imprenta aquí en el monte. Gracias a Dios. Ana Lorena Reyes Carrillo. Nada menos. Ah, ¿cómo es eso? Lorena. Todos los nombres ahí. Al lado de Guanacaste. ¿Cómo es eso? Porque ¿Sus testigos cuáles son, hermano? Carrillo de Quien Guanacaste. quiere pasar, que pase.
Vea, Carrillo. No, llame. Es de los Carrillos de Guanacaste. Cualquier cosa. Vas a Lorena, hacer lo que se Cualquiera que quiera. quiera. es de los Carrillos de Venga usted, Guanacaste. que usted está aquí. Venga. Está muy solicitado. Es que él se sentó ahí por eso. Él dijo, me siento aquí para que me llamen de primero. Sí. Y nadie quería la chayotera este señor. Ya sabe, con esta come popular. Bueno. Y quiero sacar- Y la fotico. Está muy bien. Voy a buscar un marco. Y allá ahora. Amén. Aquí también estamos. Bien, bueno, traje 2 más, pero no lo puse a hacer personalizado porque solo traje 2. Me faltó fe. A mí me faltó fe. Y solo traje 2. O sea, se está viviendo algo increíble. Sí, sí, señor, Solo claro que sí. viene de ¿Por Dios. qué no para sacarle Pero se les puede mandar después, ¿no? No, bueno, yo les pregunté, ellos aceptaron hacerlo así, ¿no? Yo puse esposos Alfredo y Nelly. Ah, bueno. Entonces, uno por esposos aquí. Ay, qué bonito. Ah, no, muy Queda- económico. queda muy mejor. Está económico. mejor. Queda mejor. ¿Quiénes son, pues? Alfredo y Nelly, No se ¿quiénes son? preocupe, no se preocupe. Ustedes, ¿no? Sí, claro. Párese, pues, para que reciban. Queda No, que mejor. primero las damas. Primero las damas. ¿Y los testigos? ¿Quiénes son los que van a firmar? ¿Por qué? Nosotros no podemos firmar. Tiene que ser testigo. Claro, alguien que lo vio ahí Oye, bautizado. pero ¿qué más que Dios me está viendo? Claro, es que, pero Dios no va a firmar ahorita. Aquí solo firmamos los humanos. Cuidado, cadena firma ahí. No, yo no puedo firmar. Yo, ¿Por porque qué que yo no puedo firmar? No, pero para la foto sí puedes pararse. Para la foto. Bonito eso sí, más bien. Sí, claro. No, Quedaron juntos en el ¿Qué matrimonio. significa juntos. eso? Que desganche no hay. Pues, Ya no. Ya cuando vayan al cielo, el Señor lo va a llamar juntos. ¿Hasta dónde están los esposos, Alfredo y Nelly? Se la jugó. sí, está bonito. Amén. Amén. Gloria Bien, al Señor. y los esposos Luis y Marlene. Qué lindo que ustedes también quedaron amarrados. Los testigos, ¿quiénes son los testigos que van a firmar? Yo y Y Eduardo también se paró, miren. Eso, Eduardo, así me gusta. el azul. El bachillerato. El bachillerato más bueno que he cogido. Bonito. Gracias, Amén. Entonces aquí están. Y te- ay, perdón, ya me quedé. ¿Cómo va a llevar esa academia? Tienen que Y la fotico, sí. ¿Qué quieres que yo también? ¿Está o no ya? Testigo, ¿ves qué bonito? Con todas las fotos. Con los testigos también, sí. Está bien bonita. Vaya, qué manera. Amén. Que Dios les bendiga, pues. Doña Mario, Bueno, gracias por todo, gracias por la invitación, gracias por la atención, gracias por la participación, que Dios nos bendiga. Como hemos cantado, sigamos firmes y adelante. Hay que tomarnos una foto todo, pero primero vamos a hacer algo, vamos a hacer una oración para que concluyamos y después tengamos todas las ¿me fotos. permite Está bien, dos ¿no? minutos? ¿no? Sí, la hermana quiere decir unas palabras. No que está vino. 2 minutos, hermano. 2 minutos, así con reloj. No, 30 minutos. No. Hermanos, sinceramente, muchas gracias a todas. Me siento muy contenta de haberlos conocido. Y me siento sumamente bendecida, pastor, sinceramente. Yo también. Hoy he aprendido, estos días he aprendido muchísimas cosas. Y creo que todos los días es un aprendizaje. Y cada día Dios va a ir revelando más cosas. Y en estos días que estuve aquí, Dios me ha revelado muchas cosas que no conocía, sinceramente, ¿verdad? Y me voy muy contenta, muy agradecido con Dios. Y sabía de antemano que esto iba a ser de bendición. Ya le contaba a las hermanas, tuve unos ataques terribles antes de venir. Pero bendito sea mi Dios, porque yo decía, el enemigo está atacando fuerte, porque ahí va a haber gran bendición. Y dicho y hecho. Pastor, que le vaya muy bien, que Dios lo siga utilizando. Amén. Y voy a estar orando muchísimo por usted, Gracias. para que más almas conozcan esta verdad.
no para que lo escuchen el montón, para que conozcan, porque lo que decía la hermana, una cosa es que él hable español, otra cosa es que yo haya entendido, ¿verdad? Entonces, que haya muchas almas que realmente logren entender este mensaje y debemos de orar. Que lo acepten. Sí, un mensaje tan exclusivo, sinceramente, tan único, porque aquí define quién es iglesia realmente, ¿verdad? Porque a veces creemos que todos, que un nombre, una denominación, ¿verdad? Entonces, hoy hemos descubierto que quién es iglesia realmente, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Ahora nos volvamos a ver. Amén, gloria a Dios. Muy bien, Yo me entonces lo voy a llevar, nos lo llevamos todos. creo que vamos a cantar un himno más, ¿no? Para cerrar. El 380 ya está metido ahí.